Tengo 94 años y me pasé los primeros 60 años de mi vida construyendo una cárcel para mí mismo, y a eso lo llamé una carrera de éxito. Te venden la idea de que el cansancio es una medalla de honor, que el sacrificio de hoy garantiza la felicidad de mañana. Es la mayor y más peligrosa mentira que cuenta nuestra sociedad. Tu vida no te la robará una gran tragedia o un gran fracaso. Te la están drenando silenciosamente, gota a gota, esas pequeñas manías que has aprendido a admirar. El almuerzo frente al ordenador, las noches mal dormidas, el orgullo de estar siempre ocupado. Así que antes de que sea demasiado tarde para ti también, para todo, acércate. No quiero tu like, quiero ahorrarte 40 años de dolor. En los próximos minutos te voy a dar el atajo que yo no tuve. Si te niegas a llegar al final de tu vida lleno de dinero, pero vacío de recuerdos, suscríbete para unirte a una comunidad que busca una vida con menos arrepentimientos. Y comenta abajo cuál es la primera manía que vas a abandonar a partir de hoy. Empecemos este viaje juntos. Tu lección empieza ahora. Descansar es de débiles. Eso le dije a un muchacho, un empleado mío, hace más de 40 años. Solo quería una semana de vacaciones con su familia. Se la negué. Y todos en la sala de reuniones asintieron, como si yo hubiera dicho la cosa más sabia del mundo. El aire olía a café recalentado, un olor que para mí era el perfume de la ambición. En mi mano sentía el peso de mi agenda de cuero, gorda, abarrotada de compromisos. Cada página una victoria. Me sentía como un rey. Hoy, al mirar atrás, veo la verdad. No estaba construyendo un imperio, estaba inspeccionando, orgulloso, los barrotes de mi propia cárcel, y la vista me parecía magnífica. Esa cárcel tenía muchos lujos. La mejor celda era mi despacho. Recuerdo una noche, debía de tener unos 50 años. Era el cumpleaños de mi mujer. La casa estaba llena, toda la familia esperando para cantar el cumpleaños feliz. ¿Y dónde estaba yo? Encerrado en el despacho, cerrando un negocio por teléfono, con un plato de comida de microondas sobre la mesa. El sabor era metálico, pero yo me sentía importante, el que traía el pan a casa, un héroe. Al otro lado de la puerta oía el murmullo de sus risas, un sonido que parecía venir de otro mundo. El negocio que cerré aquella noche quebró en menos de un año. El recuerdo de aquella cena que me perdí es un fantasma que me visita todavía hoy. Me decía a mí mismo que estaba haciendo un sacrificio necesario, pero un sacrificio es dar algo precioso por algo más valioso. ¿Qué puede ser más valioso que el tiempo con los que quieres? Me creía invencible. Mi cuerpo era una herramienta y yo era el maestro. Si se quejaba, lo mandaba callar. Una vez pasé 36 horas seguidas despierto para terminar un informe. La cabeza me latía, la vista se me nublaba. Yo solo metía más café y más antiácidos para adentro. El zumbido de la luz fluorescente de la oficina era mi banda sonora. El sabor a tiza de las pastillas que masticaba como si fueran caramelos era mi combustible. Creía que estaba venciendo al dolor, que estaba demostrando quién mandaba. No estaba superando nada, simplemente estaba cortando el cable de la alarma de incendios, orgulloso del silencio, mientras todo el edificio ya ardía en llamas a mi alrededor. Y la factura llegó. No como un recibo que puedes aplazar, llegó como una ejecución. Una noche me desperté con una punzada en la espalda, un dolor agudo, frío, que nunca había sentido. No era un dolor de cansancio, era un dolor de rotura. En el silencio de la habitación, con las sábanas húmedas de un sudor helado, escuché por primera vez el sonido de mi propio corazón, descontrolado, asustado. Allí, en la oscuridad, sentí miedo, un miedo primitivo, animal. La invencibilidad se evaporó y dio paso a una única y terrible certeza. Aquello no era un espasmo cualquiera, era la primera factura.
el primer plazo de una deuda que ni siquiera sabía que estaba acumulando y que llegaba con los intereses de toda una década de abuso. Pero la negación es una droga poderosa. Yo no podía estar enfermo, yo era un ganador, así que empezó la búsqueda. Fui a médicos, a los mejores, por supuesto, hombres con diplomas enmarcados en paredes de caoba. Y yo me sentaba allí, en aquellas consultas, con olor antiséptico, vestido con esa humillante bata de papel que se rasgaba con cada movimiento, e intentaba explicarlo. ¿Cómo se explica una niebla en el cerebro? Un agotamiento que ni 10 cafés podían ya disipar. Les decía, doctor, ya no consigo pensar con claridad. Me miraban con lástima, anotaban algo en sus carpetas y me daban una receta. Ansiedad, estrés. Tiene que relajarse, decían. Relajarme. Para mí era como pedirle a un pez que aprendiera a trepar a un árbol. Buscaban una enfermedad con nombre y apellidos, un órgano defectuoso. Pero el problema no era un órgano, era mi vida entera la que estaba enferma. Salía de allí con un papel en la mano y un vacío aún mayor en el pecho. Sin embargo, el verdadero precio no fue el dolor de espalda o la mente nublada. La verdadera quiebra no se mide en análisis de sangre. El golpe más duro llevó una tarde de domingo. Estaba en el salón intentando leer el periódico. Mi nieto, el niño tendría unos 5 años, se acercó a mí con esos ojos brillantes que solo tienen los niños. Puso sus manitas en mi rodilla y me pidió, «Abuelo, ¿jugamos a los caballitos?» Me quedé helado. Inventé una excusa cualquiera sobre mi traje que se iba a arrugar, una mentira patética. La verdad es que me dolían demasiado las rodillas. Mi espalda no lo aguantaría. La simple idea de arrodillarme en el suelo y levantar el peso de aquel cuerpecito delgado me parecía una tarea imposible. No lloró, solo me miró con una decepción silenciosa, fugaz, que se grabó en mi alma como una cicatriz. En ese instante vi la magnitud de mi fracaso. Tenía el dinero para comprarle la tienda de juguetes entera, pero no tenía la salud para hacer su juguete durante 5 minutos. Era un éxito en el mercado financiero y una farsa en la alfombra del salón. El hombre del espejo era un extraño, hinchado, gris, cansado. No solo estaba enfermo, estaba perdiendo la vida, en vida. Y ese dolor no lo curaba ninguna medicina. El día del basta ya no tuvo nada de dramático. No fue en un escenario con luces y discursos. Fue un martes gris, aburrido, olvidable. Estaba en mi despacho, con la mano temblando por la cafeína, el bolígrafo en la mano, suspendido sobre el último hueco libre de mi agenda de cuero. Era una reunión que tenía que encajar. Imposible, pero yo siempre encontraba la manera. Y entonces ocurrió, una punzada en el pecho. No, no fue un infarto como en las películas, fue peor, fue una certeza fría, absoluta, que se instaló en mi alma antes incluso de que pudiera volver a respirar. La certeza de que si rellenaba esa línea, si escribía esa única tarea más, esa sería la última cosa que haría en mi vida. El bolígrafo en mi mano, que antes parecía una extensión de mi poder, de repente pesaba 1 tonelada. El cuero de la agenda que tanto amaba parecía una piel muerta, el collar que yo mismo me había puesto al cuello. El silencio de mi despacho, que siempre llenaba con llamadas y el ruido del teclado, de repente se volvió ensordecedor. En ese silencio lo entendí. Aquel dolor en el pecho no era una amenaza de muerte, era una invitación a la vida. Era mi cuerpo, después de años de susurros ignorados, haciéndome su última oferta, la última oportunidad de cambiar de rumbo. Por primera vez en 30 años acepté la oferta. Cerré la agenda. El sonido del cuero al cerrarse resonó en la sala como un disparo, un pistoletazo de salida, no de llegada. Me levanté de mi silla, la silla que era mi trono, y salí de la sala. No le dije una palabra a nadie.
Mi secretaria me miró, asustada. Eran las 3 de la tarde. Yo nunca salía antes de las 10 de la noche, pero ya no le debía explicaciones a nadie. La única explicación que importaba era para mí mismo. Entré en el coche y sentí algo que no había sentido en décadas. El sol de la tarde en mi cara. Era cálido, real. No puse la radio. Conduje en silencio. Mi mano derecha, que normalmente estaría aferrada al teléfono, estaba vacía, descansando sobre mi pierna. Parecía extraño, parecía libre. En ese momento entendí que aquello no era un acto de rendición, no era debilidad. Fue el primer y único acto de verdadero liderazgo de mi vida. Por fin me estaba liderando a mí mismo fuera del peligro. Llegué a casa y la casa estaba vacía, silenciosa. Mi mujer estaba fuera, los hijos ya mayores. No encendí la televisión, no cogí el periódico. Fui a mi sillón, mi viejo sillón de cuero, y simplemente me senté. Y no hice nada. Solo miré por la ventana. La agenda se quedó en la mesa de centro, cerrada. Parecía un objeto antiguo, un artefacto de una civilización perdida, de otra vida que ya no era la mía. Y en el silencio escuché pájaros. Había pájaros cantando en el árbol de fuera de mi ventana. Llevaba 20 años viviendo en esa casa y nunca había oído a los pájaros. El ruido de mi ambición era demasiado alto. El vacío que tanto temía, la ausencia de una tarea, de una llamada, de una meta, no era el enemigo. El vacío era el espacio, el lienzo en blanco, donde por primera vez la paz por fin podía empezar a pintarse. Y me di cuenta de que lo más valioso que había conquistado ese día no era un nuevo contrato o una prima mayor. Era el simple y olvidado sonido de aquellos pájaros. Tardé toda una vida y una casi muerte en aprender lo que te voy a decir ahora. En 2 minutos. Te estoy dando el atajo. Tu salud, tu vida, no te la robará una gran tragedia. Te la están robando, poco a poco, cada día, esas pequeñas manías que has aprendido a llamar productividad. Una semana después de aquel martes hice algo revolucionario. Salí a caminar por la mañana, sin rumbo, sin meta, solo andar. Y sentí el sol en mi cara, el aire fresco llenando mis pulmones por primera vez en años, sin el filtro del aire acondicionado, el olor a hierba mojada, y mis músculos doloridos, pero respondiendo, vivos. Y lloré. Allí, en medio de la calle, lloré, porque me di cuenta de que la herramienta de productividad más poderosa del mundo no era mi ordenador, no era mi agenda, era el sueño profundo, era la comida de verdad, era el movimiento, era el sol, era un reseteo biológico que me pasé décadas ignorando, cambiándolo por luz artificial y aire reciclado. Y es lo que tú probablemente estás ignorando en este preciso momento. Así que escúchame, inclínate, presta atención a lo que un viejo tiene que decir. Para, simplemente para esta locura. Deja de optimizar el sueño como si fuera una aplicación que hay que hackear. Dormir no es un lujo, es la limpieza de tu cerebro, es la función más crítica que realiza tu cuerpo. Trata a tu almohada con la misma reverencia con la que tratas tu silla de jefe. Deja de comer cualquier cosa delante de una pantalla. Tu estómago no es un cubo de basura. La comida de verdad, la comida que tu abuela reconocería, no es una pérdida de tiempo. Es el mejor y más barato seguro de salud que puedes comprar. Deja de enorgullecerte de ser el héroe ocupado. El cementerio, hijo mío, está lleno de hombres insustituibles que solo querían cerrar un negocio más. Respira hondo, camina sin destino, enfréntate al aburrimiento. El aburrimiento es el útero donde nacen las grandes ideas. Y por el amor de Dios, deja de ignorar los pequeños dolores. Esa punzada en el hombro, el dolor de cabeza al final del día, la acidez que se ha convertido en tu compañera. No son el precio del éxito,
son los susurros de tu cuerpo. Y si no escuchas los susurros, un día empezará a gritar, y el grito no querrás oír el grito. Abandoné esas manías, y la vida milagrosamente volvió. En mi 85 cumpleaños cogí a mi bisnieta en brazos, una cosita de 4 años, llena de vida, y bailé con ella en medio del salón. Di vueltas, sin dolor, sin miedo, riendo con su risa. Y en ese momento, con el olor de su pelo en mi cara y el calor de ese pequeño cuerpo contra mi pecho, sentí una vitalidad, una fuerza física que no tenía a los 50. A los 50 yo era un hombre rico. A los 85 descubrí que era un hombre próspero. La verdadera prosperidad no está en el extracto de tu cuenta bancaria, está en la energía que tienes para tirarte al suelo y ser el caballito de quien quieres. Y esta agenda es la última reliquia de aquel hombre, el último fantasma. Hoy solo es papel, cuero viejo y tinta seca. No estoy quemando mi pasado, me estoy liberando de él. Este fuego no es de rabia, es de gratitud. Gratitud por la lección, aunque haya llegado tan tarde. Y es mi último aviso para ti. Tengo 94 años y más alegría en un día de la que tenía en todo un año de logros. No porque haya descubierto una fuente mágica de la juventud, sino porque dejé de hacer todo lo que tú probablemente has hecho hoy. No esperes a tu propio martes gris. No esperes a la punzada en el pecho. El atajo es este. La vida que tanto buscas no está en el próximo ascenso. Está en el paso que das fuera de la oficina, en el plato de comida que comes con calma, en el tiempo que pierdes mirando por la ventana. Tu cuerpo te está susurrando, en este preciso momento. La pregunta es, ¿vas a escuchar?